Génesis capítulo 3 y el versículo del 8 al 9. Vamos a hablar del miedo, vamos a reflexionar qué las Sagradas Escrituras nos dicen con relación a eso, al miedo. Como en el Señor no hay casualidades, hay causalidades, pero no hay casualidades. Esta mañana, mientras nosotros abrimos el boletín de los anuncios que se hacen aquí, semanalmente encontramos que el mensaje que dejó escrito el pastor Moisés Román, que estaba ahorita hablando, era del miedo. Pero nosotros teníamos planificado ya conversar y reflexionar sobre este tema allá en la iglesia de Manatí, y lo habíamos ya anunciado que íbamos a estar tocando este tema en el domingo de hoy, en el día de hoy, así que entendimos que no era casualidad. Yo pensaba dialogar con ustedes con relación al pensamiento positivo, no el pensamiento positivo de Norman Vincent Peale, no ese, del pensamiento tenaz, sino de cómo los cristianos tienen que también ponerse o ponernos todos para nuestro número y comenzar a producir ideas positivas y no las ideas derrotistas que tiene el mundo. ¿Sabe para qué? Para producir una vida de fe victoriosa en Cristo. Amén. Esto no es una autosugestión, esto es una formación en el espíritu, que la palabra nos invita a cambiar nuestra manera de procesar los pensamientos. Pero orando al Señor, dijo, vamos a hablar sobre el miedo, porque si hablamos sobre el miedo, después podemos hablar sobre el pensamiento positivo. Y vemos cómo las Sagradas Escrituras trabajan con esto. Veamos el capítulo 3 del libro de Génesis, los versículos 8 al 9. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Yo quisiera que pudiéramos definir lo que es miedo. Y cuando comenzamos a trabajar con este término, las razones por las cuales entendíamos que nosotros como iglesia, como cristianos, deberíamos revisar este tema son las siguientes. Dos. En primer lugar, entender que estos conceptos, en particular el concepto del miedo, fueron trabajados, aclarados y desmantelados en la cruz del Calvario, y por lo tanto no producen vida abundante en Cristo. Y la segunda razón por la cual queremos trabajar con este concepto en esta noche es que tenemos que siempre ir a la fe con intenciones, y la intención es descubrir que muchas veces estos conceptos son parte de nuestra conducta y estilo de vida, y nosotros tenemos la responsabilidad de ponerlos en su justa perspectiva para que lo primero se manifieste en nosotros, que no es otra cosa que Dios siga trabajando, haciendo con nosotros como Él quiere hacerlo. Y ciertamente usted me dice, el miedo, ya vamos a definirlo y vamos a verlo en su justa perspectiva, porque no es que estamos hablando aquí que nos vamos a ir hacia el lado izquierdo o derecho de los conceptos religiosos tales como el budismo, que en algunas ocasiones dice que el hombre y la mujer no deben tener ni miedo, ni gozo, ni temor, porque los sentimientos lo alejan del estado perfecto, del estado nirvana u otros estados que el hombre y el ser humano deben de buscar. No queremos caer en ese sentido. Entendemos que en algún momento dado de nuestra vida todos sentiremos miedo, pero el miedo como un estilo de vida, el miedo que está encerrado dentro de nuestra vida y produce otras cosas, porque se ha convertido en un constructo social que aprendimos, pero además de ser un constructo social, ahora ese constructo social se ha convertido en un filtro por el cual muchas de nuestras ideas las pasamos, muchos de nuestros estilos de vida los pasamos, muchas de nuestras formas de interpretar la vida las pasamos. Y cuando nosotros revisamos la literatura bíblica, nos damos cuenta que la vida abundante en Cristo nos permite, nos invita
precisamente a vivir una vida de libertad, a vivir una vida de paz. Y muchas veces la gente se pregunta, ¿pero y qué es eso, paz? O como una vez escuché mientras estábamos reunidos unos amigos, es que la verdadera felicidad nunca nadie la va a conseguir. Y yo, bueno, yo la conseguí en Cristo Jesús. Que yo no tengo lo que yo deseo en la tierra, que yo no tengo mis antojos y mis caprichos, que yo no puedo controlar, manipular X o Y situación, son otros 20 pesos. Pero ciertamente en Cristo está la capacidad para que el hombre viva la vida abundante que Cristo compró en la cruz del Calvario. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, cuando vamos a las terminologías de lo que los diccionarios nos dicen, encontraremos que miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro real, supuesto, presente o futuro. Miedo viene del término metus latín, y junto al miedo están asociados otros conceptos que muy bien manejamos en nuestro vocabulario, en nuestra vida cotidiana: el temor, el recelo, la aprensión, el pánico, el espanto, el pavor, el terror, el horror, las fobias, los sustos, el peligro. En el diccionario de sentimientos, José Marina y Marisa López dicen que las relaciones entre el término miedo son muchas y parten de dos vertientes principales: en el riesgo, que significa romper con un risco el casco de una embarcación; el peligro, que viene de la raíz indoeuropea per, que significa ir hacia adelante o penetrar en algún sitio; y por ende el temor significa el miedo a que algo que se piensa va a suceder. La aprensión es la aversión a tocar algo. El terror, el miedo intensísimo. El pavor, que viene del indoeuropeo pu, que significa golpear, donde también procede el término espanto. Pánico, que significa miedo sin fundamento colectivo y descontrolado. La palabra se deriva del dios Pan, que significa ruidos perturbadores de la naturaleza. El susto, que significa y procede del portugués miedo breve, súbito y procedente de una causa pequeña. Y la alarma, que significa en su etimología ir a las armas. Yo no es que quiera darle una clase de lingüística en esta noche, pero eso es para que usted vea cómo nosotros manejamos unos conceptos, y que los antropólogos han dicho que cuando nosotros manejamos conceptos y no sabemos lo que estamos haciendo, respondemos a las situaciones cotidianas sin tener primero presente que ya Cristo bregó con eso, para que cada sentimiento, cada reacción a la vida cotidiana tenga su justa perspectiva. Nosotros entonces seremos personas temerosas. Y uno de los requisitos para vivir en el reino de los cielos y en el reino de Dios aquí en la tierra es, Jesús le dice a sus amigos y discípulos, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Por esa razón, no es que, repito otra vez, no es que en ningún momento nosotros nos vayamos a sentir